Hola amigos, y con estas hermosas imágenes que les he comenzado a mostrar, les doy una muy cordial bienvenida a esta aventura audiovisual, donde en mi trayecto les iré mostrando parte de la historia de este mágico y atractivo lugar. Síganme, que lo vamos a disfrutar. Bueno, y aquí me encuentro en Sigtuna, lugar emblemático, lugar típico de la época medieval hacia adelante. Todavía se conservan las tradiciones, las casas, la construcción en su antigüedad. Es un lugar muy hermoso, muy bonito y que en primavera es mucho más maravilloso. Todo está por la Suecia. Este viaje lo he dedicado a visitar la ciudad de Sigtuna, que está situada junto al lago Mälaren. Además, está considerada como la ciudad más antigua del país. Es una ciudad con un encanto y una magia especial, tanto por sus ruinas vikingas y medievales, como por sus casas con encantos. Y sobre todo, lo que más me ha gustado ha sido el paseo junto al lago, que tiene unas vistas impresionantes. Sigtuna está situado a unos 50 kilómetros de Estocolmo, por lo que para llegar hasta aquí es necesario, si no posee un vehículo, coger el transporte público, que son muy cómodos y confortables. La mejor combinación viniendo desde Estocolmo es coger el tren hasta Märsta y aquí tomar un autobús hasta Sigtuna, que su recorrido es el bus 570 y 575. Y uno puede iniciar un muy grato caminar. Sigtuna es una población situada junto al lago Mälaren. Es parte del municipio de Sigtuna y de la región metropolitana de Estocolmo. Esta fue fundada por el rey Érico el Victorioso hacia el año 980, cuando a finales del siglo X fue abandonado el dinámico establecimiento comercial de Birka, también ubicado a orillas del lago Mälaren. Sigtuna asumió parcialmente sus funciones como centro de intercambios, pero sin llegar a adquirir la misma importancia. Durante sus 2 primeros siglos de existencia, floreció como residencia de la corona y centro comercial. La ciudad fue atacada y destruida en el año 1187 por guerreros procedentes de Estonia, Ingria y Carelia, bajo las órdenes de la República Novgorod, actualmente Rusia. Aunque Sigtuna fue construida y mantuvo cierta importancia, su papel fue sustituido luego por ciudades cercanas como Uppsala o Estocolmo, así como otras también llamadas Visby y Kalmar,
Fue en esta ciudad donde por primera vez se acuñó moneda en Suecia, bajo el reinado del rey Olaf Skjokonung, así a finales del siglo X. Su población fue creciendo hasta llegar a los 600 habitantes en el siglo XIX. En el año 2006 ya contaba con unos 10.000 habitantes y es un destino turísticamente de relevancia, donde se destacan sobre todo las ruinas de las primeras iglesias construidas en Suecia Oriental, así como la feria de artesanía y música medieval que tiene lugar en el mes de junio. Probablemente no hayan oído hablar nunca antes de Sigtuna, pero esto es una pequeña ciudad muy pintoresca, porque aquí es donde empezó a existir Suecia. Tiene la calle más antigua, Stora Gatan, justo debajo de la calle principal, y es también donde se acuñaron las primeras monedas. En general, Sigtuna es famosa por sus casas bajas y su ambiente tranquilo a orillas del lago Mälaren. Este fue un punto internacional en la época de los vikingos, porque aquí se han encontrado restos de su presencia que se pueden ver en el Museo de Sigtuna. En esta parte de la historia que tiene Sigtuna, nos encontramos en la plaza principal, la del ayuntamiento o Radhuset. El ayuntamiento, como cabría de esperar, es pequeño, es el más pequeño de Suecia y se construyó en el año 1744. Esta pequeña plaza es también el lugar donde se celebran los mercadillos, el de Navidad, que es muy bonito y es uno de los más atractivos. Y aquí, en la oficina de turismo, detrás de esta oficina hay un enorme jardín, el Drag Garden, que fue construido en el siglo XVIII. Y es un gusto caminar, poder apreciar toda la inmensa plantación, las bellas flores que en este tiempo se manifiestan. Esta es la casa más conocida como Tandbrun, la casa más antigua de Sigtuna, del siglo XVIII. Un sitio interesante donde probar los famosos sándwiches suecos o los panes que hornean a diario allí mismo. Se puede aprovechar la terraza y el pequeño jardín, que para mi gusto es mejor dentro de la casa, en esa especie de cobertizo de maderas típico de la campiña sueca. Detrás del ayuntamiento y cruzando la calle se encuentran un par de sitios que más adelante les iré relatando, como las ruinas de la iglesia de San Olof y la iglesia Santa María,
Esta concentración de iglesias no es rara, ya que en Sigtuna también fue el hogar de los primeros reyes cristianos en Suecia. Visitar la ciudad de Sigtuna es un verdadero deleite, es un encanto transitar y encontrarse con parte de la historia y sitios medievales y vikingos, con buenos restaurantes, cafeterías y hermoso paisaje. Y desde este lugar en altura era donde los vikingos, en su época de su existencia, ocupaban estas como miradores, observatorios, para resguardar y proteger sus aldeas, su pueblo, que el día de hoy nos muestra una vista espectacular y a través de la historia nosotros también podemos disfrutar. Sigtuna nos muestra las típicas runas, que son todo un emblema de la cultura vikinga y de las historias escandinavas. Aquí se pueden encontrar alrededor de unas 150 piedras rúnicas dispersas por la ciudad y sus alrededores. Estas son grandes piedras que están sobre los terrenos y con inscripciones que generalmente son de carácter funerario. Se pueden descifrar dibujos y signos que recuerdan a alguna persona que no tuvo nada que ver con algún héroe, sino que simplemente fueron integrantes del pueblo vikingo, personajes anónimos que muchos siglos después de su muerte siguen siendo honrados en forma orgullosa, como estas piedras que recuerdan sus vidas y también nos dejan como evidencia de su herencia. Estas piedras pueden verse en diversas
enclaves en Suecia y Dinamarca, también por Noruega, que es todo lo que el paso que hicieron los vikingos, junto en distintos lugares en la costa del mar Báltico, donde también se integra Sigtuna, que es el territorio donde se conserva una mayor acumulación de estas piedras rúnicas. Las ruinas de la iglesia St. Olof es como las primeras ruinas de iglesias de color púrpura que se conservan. Aparte de la torre, es completamente diferente a su predecesor, St. Olof. St. Olof es considerada por el año 1100, posiblemente hasta la última parte del siglo, cuando Sigtuna definitivamente abandonó la sede episcopal. Es decir, estudios arqueológicos han dejado claro que la iglesia podría ser parte como del coro, pero obviamente el proyecto no tuvo que realizarse. Es difícil encontrar ejemplos directos de extraña planificación de la iglesia. Una de las muchas ideas y propuestas es que el santuario fue construido en el sitio de una vieja iglesia de madera. El cementerio de St. Olof está ubicado al oeste de la iglesia María, en Sigtuna, en las afueras del este del casco antiguo. La iglesia tiene una historia de construcción que recuerda actualmente a la cercanía de la iglesia St. Peter's. La iglesia de María de Sigtuna es una de las iglesias de la parroquia situada de Uppsala Stift y el edificio más antiguo de Sigtuna, que todavía está en uso. En algún momento, a mediados de la década del año 1230, comenzó a construirse la iglesia de María. A fines del otoño del 1247 se abrió la iglesia, pero solo el coro estaba listo. Alrededor de 1255 se completó la iglesia, cuando el arzobispado Javier fue enterrado en el coro. La iglesia de María lleva a cabo una transición entre romance y gótico y tiene una apariencia diferente a las iglesias de piedra. En la reforma de 1530, Gustav Vasa ordenó que se derribara el monasterio y que la iglesia de María se convirtiera en iglesia de la iglesia. Desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX solo se llevaron a cabo reparaciones y medidas menores. En 1641 la iglesia había llegado a un estado tan pobre que el gobierno sueco debía a la iglesia renovarla. Durante esta renovación se añadió el púlpito. Una importante restauración tuvo lugar entre 1904 y 1905, cuando las primeras piedras de caliza medievales fueron desarrolladas y complementadas. El testimonio más antiguo sobre estas ruinas hablan de una basílica de 3 patas, sin escuadra y con un aumento de la mitad del cuerpo. Las opiniones difieren si fue realizada por comerciantes suecos o una iglesia votiva para la gente de mar. En cualquier caso, fue una de las iglesias más jóvenes de Sigtuna en la última parte del siglo XII y en gran parte los restos de arenisca.
más fácil de trabajar y buscada durante el siglo XIX. Las paredes sirvieron como material para los vecindarios. Al menos una iglesia en disputa todavía existe, pero por sobre todo no se sabe casi nada. Con estas imágenes captadas en pleno invierno, con las aguas congeladas, también este lago nos ofrece sus bondades para poder disfrutar de su belleza y toda su inmensidad. Es impresionante y emocionante acá. Aquí las personas ya comienzan a tomar partida. Vienen personas de distintos lugares, de distintos países, de acá, de Europa del Norte y seguramente de algún otro país también a esta gran competencia del resto del mundo. Hay mucha gente que habla inglesa, alemana, italiana y algunos latinos que he podido escuchar en esta gran competencia en este lago Mälaren. Y aquí me encuentro caminando sobre el tercer lago más grande de Suecia, el lago Mälaren, acá en Sigtuna, donde hace días atrás, aproximadamente 2 semanas, sobre este lago se produjo una gran competencia donde participaron más de 1.600 participantes, igual como el señor que va esquiando. Es verdaderamente hermosa. La gente hoy en día ha salido a caminar, ha salido a disfrutar. Tenemos aproximadamente 4 grados bajo cero, pero el día nos invita este sol maravilloso a que podamos disfrutar. Me siento tan agradecido del Altísimo Padre Celestial por toda esta maravilla que me brinda en esta aventura audiovisual. Que les habla Marcos Rebeco, les agradece su atención dispensada.